Muy bien, 10 de la mañana, 39 minutos. Vamos a empezar a repasar algunas de las noticias importantes de hoy. Hay que tener en cuenta que estamos transitando una semana realmente donde se puede generar mucha información, no solamente acá a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero que también, independientemente del interés que uno puede tener en lo que está pasando en el mundo, no hay que obviar que muchas de las cosas que están pasando en otras partes del mundo, como por ejemplo en Oriente Medio, están empezando a tener repercusiones y probablemente tengan muchas más repercusiones en la Argentina, en nuestro país y en esta economía muy endeble que evidentemente va a poner sobre la mesa justamente esta fragilidad económica y financiera por la que atraviesa el país y que probablemente sea muy golpeada por lo que ya está sucediendo en Irán y en muchos países europeos que también están empezando a ver de qué manera se posicionan frente a este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ¿no? Sí, total, pasado. O sea, estamos como en el inicio de esto, pero no hay que dejar de lado que ayer hubo movimientos con el dólar. El dólar perdió peso y se devaluó en distintos lugares. Por eso también pasó que en Argentina hubo un corrimiento del tipo de cambio. Pero también está pasando que en el estrecho de Hormuz atacaron desde Irán a Qatar. Qatar, uno de los principales productores de gas natural licuado. Y Qatar decidió dejar de producir, dejar de sacar gas, básicamente porque si se lo siguen bombardeando va a ser peor, con lo cual el precio del gas va a subir, el precio del petróleo va a subir. Hay quienes dicen, lo decíamos un poco ayer, esto nos puede beneficiar por vaca muerta porque somos exportadores de hidrocarburos. Sí, también somos importadores de gas en invierno, con lo cual claro, si esto escala y empeora, el costo del gas líquido va a ser más alto y va a ser un problema en la economía argentina. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que suceda y que repercute en la Argentina, claramente. Vamos a hablar también de los cambios que se están dando en estos momentos en el Ministerio de Justicia. Finalmente se concreta algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo, porque ya Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, ahora podemos decir ex ministro de Justicia, había anticipado que se quería ir hace mucho tiempo. Lo retuvieron, fue la propia Karina Milei la que lo retuvo, incluso antes de las elecciones, esto de las últimas elecciones de octubre, se quedó un tiempo más. Con la peor de las ondas, se quiere decir que se quedó porque no se quería quedar. Pero bueno, a partir de ese momento empezó toda una rosca para saber quién iba a ser el sucesor de un cargo muy importante, de una dupla importante que sería el ministro de Justicia y el viceministro de Justicia, por una serie de factores que tienen que ver con que de ahí vas a ir seguramente todas los nombres para ser designados o en un futuro, no sabemos si en un futuro cercano, si en un futuro más lejano, de la cantidad de vacantes de juzgados que hay en la República Argentina en general, qué va a pasar con la Procuración General. Bueno, es decir, se están jugando acá una serie de cuestiones que también se dirimen en una interna libertaria, esto hay que decirlo. Bueno, el presidente estaba en reunión hasta hace unos minutos nada más en la Quinta de Olivos con Mariano Cunio Libarona. Vamos a ver qué es lo que se conoce de los últimos segundos, hay que decirlos. Esto acaba de ocurrir. Último momento, podemos decir, acaba de tuitear Javier Milei diciendo: muchas gracias, Mariano, refiriéndose a Cunio Libarona, por estos más de 2 años de incansable trabajo. Y ahí anuncia entonces finalmente el nuevo ministro de Justicia es el doctor, subilo por favor, el doctor Juan Bautista Maíquez, quien va a continuar trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. Hay que hacer una lectura sobre la elección de Maíquez, ¿no? Pero claro que sí. Viva la libertad, carajo. Es los vericuetos que hay acá y las ramificaciones que hay para un lado, sí, para el otro, son tantas que yo ni siquiera me animo a arrancar a contarlas. Lo que sí entiendo que en principio esto está, primero, muy ligado a la decisión de Karina Milei, sí, en detrimento de Santiago Caputo, de Caputito, digamos,
El segundo de Cuño Libarona era Merio. En algún momento se pensaba que él podía asumir ese cargo que dejaba Cuño Libarona, dejándole, en todo caso, esa facción de poder dentro del Ministerio de Justicia a las fuerzas del cielo, digamos, a Santiago Caputo. Y evidentemente en la pulseada gana Karina Milei. Como siempre. Como siempre, y está cada vez sumando más poder dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Y también es una entre mojada de oreja y nueva cuña que mete Milei, sobre todo Karina Milei, en la relación con Macri. ¿Sí? No nos olvidemos que los Maikes son muy cercanos al macrismo, a Macri, a Mauricio, y hay que pensar un poco qué quiere, cómo se juega esta decisión de traerlo a Juan Bautista Máiquez de este lado, del lado libertario, pensando hacia adelante, pensando en el proceso electoral de Ciudad de Buenos Aires, pensando en lo que hablábamos un poco ayer de el PRO queriendo comerse la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Hay que leerlo un poco en esa clave. Bueno, y los Maíques que tienen una vinculación muy directa, ¿quién no dirán ustedes? Con el Tano Angelici, claro, digamos que fue un operador judicial histórico desde hace muchísimo tiempo, pero que tuvo mucha relevancia justamente en el gobierno de Mauricio Macri. Y una cosita más que metemos, porque la verdad es que no sé, acá se va a armar un tole-tole, porque no entendemos bien cómo va a ser el asunto. Introducimos tema AFA, sí, porque el padre del ahora designado ministro de Justicia estuvo denunciado hace poco tiempo en diarios muy importantes, de mucha relevancia, de mucha tirada en nuestro país, por haber hecho una fiesta de cumpleaños en la supuesta quinta que le atribuyen a Tobillino. Tobillino, junto con el Chiquitapia, están siendo investigados, hay varias causas abiertas. Entonces, el papá del actual ministro de Justicia tiene una relación muy importante con los dirigentes de la AFA. De hecho, también Juan Bautista Máiquez tiene mucha relación con el fútbol, con la Conmebol, etcétera. Digamos, hay un vínculo muy directo ahí, por lo que no se entiende cómo va a quedar esto de que a partir de hace algunos días, nada más, el nuevo enemigo más importante para este gobierno es nada más y nada menos que el Chiquitapia y Tobillino, ¿no? La dirigencia de la AFA. Así que, bueno, planteamos esta contradicción, sí, y en todo caso veremos qué es lo que sucede a partir de ahora con la designación de Juan Bautista Máiquez, nuevo ministro de Justicia. Reiteramos, esta es una información que se acaba de confirmar. Había dando vueltas algunos nombres, insisto con que muchos de esos nombres tenían que ver con la interna libertaria, de la que después vamos a hablar un poquitito más, porque la verdad es que ya está a cielo abierto. Evidentemente, como no tienen mucha gente para pelearse afuera, no hay mucha oposición, digamos, que le esté justamente contrarrestando un poquitito algunas cuestiones, se pelean entre ellos, básicamente. Bueno, ayer quiero decir que mantuvo una reunión en la residencia de Olivos, el propio Milei, con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, con Peter Lamelas. Del encuentro también participó el canciller Pablo Quirno y se dio en el marco de un alineamiento político y diplomático del gobierno con Washington, que cada vez se hace más expreso. Igual no hace falta porque ya está todo dicho en ese sentido. Y además hay que decir que viene Marco Rubio. Esto está aparentemente... Bueno, lo dijo Pagni, todavía... Ya no empezó a circular, pero... bueno, es que ya empezó a circular también en algunos otros diarios y aparentemente estaría llegando... Dicen el jueves, mañana. Mañana. Vamos a ver si esto se confirma o no. Marco Rubio, que es, digamos, el hombre, digamos, de Trump, que maneja todas las cuestiones internacionales. El canciller. Digamos, lo que sería para nosotros el canciller. En el medio de este contexto, además, que veníamos contando a nivel mundial, la verdad que es complejo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Un poco me voy a decir así, un poco de cagazo me da. Sí, a mí también. De hecho, ya, digamos, empezaron a reforzar la seguridad. Ayer lo contaba
en el Destape, pero los compañeros y compañeras científicos y científicas en los que participo en un chat con algunos otros periodistas nos mandaban la información de que estaban muy preocupados y que evidentemente también habían reforzado la seguridad en diferentes plantas atómicas, en represas. Bueno, hay bastante preocupación al respecto. Vamos a ver si se confirma o no. Entonces, la llegada supuestamente mañana, como lo dijo Carlos Pagni, de Marco Rubio a la Argentina. En el caso de la cumbre de la que estábamos hablando con Peter Lamelas, que es el embajador de los Estados Unidos, sirvió para ratificar el vínculo entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump. Ahí Lamelas había tenido un rol muy destacado hace algunos días durante la apertura de las sesiones del Congreso. Se lo vio ahí, fue uno de los que más enfocó esta transmisión dirigida por el gobierno de Javier Milei. Digo, la transmisión también fue dirigida, esto ya se habló bastante, por eso hubo mucha gente que directamente desapareció de las cámaras. Por ejemplo, el propio Santiago Caputo, el propio Amerio, que estaba en ese balcón, ya que estamos hablando del ministro de Justicia, Amerio, que era el segundo de Cuño Libarona, estaba con Santiago Caputo y con el Gordo Dan, y en ningún momento los enfocaron. No. En ningún momento los enfocaron. Sí a Peter Lamelas, que estaba ahí como una de las figuras importantes en la apertura de las ordinarias. La reunión se concretó mientras, como decíamos, se profundiza la crisis regional después del ataque con drones contra la Embajada de los Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita. Esto se va extendiendo a diferentes países, así que bueno, un episodio que incrementó la tensión entre Washington y Teherán y que abre la posibilidad de nuevas represalias militares a lo largo de todo el mundo. Ya que estamos hablando de la interna libertaria, aportemos algunas cositas más a lo que habíamos comenzado a contar en el día de ayer a propósito de ese intercambio furioso que tuvieron primero Milei, al haber hecho alusión por encima, digamos, por arriba de la barrera de la propia Villarroel, como queriendo decir que a ella le encantaba el sillón de Rivadavia. Bueno, ahí empieza la cuestión. Segunda cuestión, las declaraciones de ayer de Luis Petri, ex ministro de Seguridad, de Defensa. De Defensa, se me salió. Y ahora diputado. Bueno, Petri con unas declaraciones tremendo. Ahí se intensificaron las críticas contra Villarroel. Y se suma Bullrich, que afirmó que Villarroel tomó un rumbo divergente al del gobierno, calificándolo como el camino del peronismo por alejarse de la agenda de Estado chico y economía abierta. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Bullrich. Llevaron adelante tanto en la campaña que llevó adelante Milei como la que llevamos nosotros y que después se unificaron, por supuesto, con la conducción de Milei, que fue quien ganó. Esas ideas son ideas de libertad, ideas liberales, ideas de una economía abierta, ideas de un Estado chico, y me parece que, digamos, Villarroel, por las cosas que hace públicamente, no, digamos, va en otra dirección. Es decir, va más como para el camino del peronismo, ¿no? Es decir, un peronismo que no sé si la va a aceptar o no, pero va para ese camino. Entonces, ahí hay como un contrato electoral totalmente fraguado al contrato electoral que se votó, ¿no? Es decir, porque eso no es lo que votó la gente cuando lo votó a Milei Villarroel. ¿Votó? ¿Usted dice que Villarroel está es como defraudando el voto de la gente? Quizás no, lo que digo es, quizás esas ideas las tuvo siempre. Bueno, veremos cómo sigue esta interna a cielo abierto de La Libertad Avanza y en esta arremetida
que se intensificó en las últimas horas a partir del domingo de la Asamblea Legislativa contra la vicepresidenta Villarroel, que ya tuiteó que no la van a hacer renunciar, que su mandato es hasta el 10 de diciembre del 2027 y que después cada uno podrá seguir su camino. Entendemos que también hay una idea dando vuelta, según escriben algunos analistas y gente que por ahí está más allegada a fuentes del gobierno, que puede existir una alternativa para ella, digamos, teniendo en cuenta que por ahí, digamos, presentarse como candidata a presidenta en el 2027 es un poco mucho, ir por la provincia de Buenos Aires. Y ahí se abre también otra interna, si querés, porque probablemente a quien tenían pensado en la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires era al propio Colo Santilli, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo sigue esta película. Siempre decimos información en desarrollo, un tema que seguramente se va a seguir de cerca porque, bueno, ya se empiezan a tirar algunos nombres. Otro tema que seguimos muy de cerca es lo que está pasando con la educación y sobre todo con los docentes en la Argentina que, bueno, tuvieron un paro muy contundente el lunes, que tuvieron una reunión paritaria prácticamente convocada porque la justicia lo ordenó y en donde le ofrecieron 0 en esta reunión. Vamos a comunicarnos y a saludar y agradecerle a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Sonia, no sé si nos estás escuchando. Acá Gaby Lelisi, Martín Epstein y Lu Miranda te estamos saludando. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Sonia. Bueno, en principio podemos repasar lo que sucedió en esa reunión el lunes, en el momento en que también toda la docencia argentina era protagonista de un paro muy contundente. Fueron llamados a una reunión. ¿Y qué pasó en esa reunión, Sonia? Bueno, lo primero es decir que nosotros hemos planteado la última reunión paritaria que hubo con el gobierno nacional fue en febrero del 2025. Para poner un marco de si tuvimos paciencia o no, que por ahí se comenta mucho mediáticamente. Bueno, esperamos mucho tiempo pidiendo la paritaria. Luego fuimos a la justicia porque en el decreto 430 decía que no nos tenían que convocar. La justicia nos dio la razón, dijo que nos debían convocar y finalmente el 2 de marzo el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, por supuesto, como corresponde, nos convocó a una reunión. Nosotros planteamos el tema de que, bueno, de que veníamos reiterando este pedido de paritarias desde febrero del 2025, el tema de los fondos nacionales que el gobierno no está girando a las provincias, el tema del no pago del FONID, y la necesidad de levantar el piso nacional que quedó congelado desde febrero del 2025. Presentamos una agenda de temas y planteamos que debían convocarnos correctamente, porque cuando uno fija las materias a negociar en una paritaria debe estar estipulado los temas de la agenda que se van a tratar. Sí. Así que se pasó a un cuarto intermedio, no entramos en el debate de cuánto, cómo, sino que planteamos la necesidad de formalizar correctamente la convocatoria paritaria y se pasó un cuarto intermedio. El gobierno se comprometió a convocarnos la próxima semana, espero que lo hagan. ¿Y la idea es que también haya representantes de las provincias en esa próxima reunión? La paritaria docente nacional tiene una particularidad. Estamos presentes en la paritaria los gremios con representación nacional, que somos 5, CETERA, SADOP, AMET, UDA y SEA, y están presentes el Estado Nacional a través de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Trabajo, que es quien convoca, y tienen que estar presentes los representantes de las 5 regiones que se designan por el Consejo Federal en representación de las distintas regiones de la Argentina. Esa es la conformación del ámbito paritario.
Así que esperamos que la próxima semana seamos convocados para debatir la agenda de temas que nosotros dejamos por nota escrito, los temas que entendíamos que eran materia de discusión y que en nuestro caso, en el caso de CETERA, surgieron del Congreso Nacional de CETERA realizado el 19 de febrero. Sonia, ¿tienen expectativas de que esto puede avanzar? Y en todo caso, si esto no ocurre, ¿cómo van a seguir? Si ya se están planteando un plan de lucha. Mira, nosotros tenemos surgida del Congreso Nacional de CETERA una serie de acciones que comenzaban con el paro del 2 y continuaban con una serie de acciones en todo el país. Vamos a ver qué pasa, no puedo decir qué va a pasar en la próxima reunión, ojalá se pueda discutir los temas que están planteados, si no lo evaluaremos luego de la reunión. ¿Esta semana va a haber algún paro programado? ¿Cómo sigue la cuestión? Esta semana no hay paro programado. No. Vamos a ver qué pasa en la reunión, vamos a ver si nos convocan. Nosotros lo que tenemos es una reunión para analizar la continuidad en caso de que no haya respuestas. ¿Sí para la semana que viene, en todo caso, o esto dependerá, en todo caso, de esta reunión, de esta convocatoria que tengan ustedes en el gremio? Va a depender de la reunión que nosotros vamos a tener, porque tenemos mandato para dar continuidad al plan de acción en caso de que no haya respuesta a cada uno de los reclamos. Claro. Te pregunto, ¿cómo es la situación? Esto lo venimos viendo, se viene hablando, pero me interesa escuchar lo de tu boca. ¿Cómo es la situación de la docencia y del deterioro de los salarios y sobre todo del poder de compra que están teniendo los docentes y las docentes en el país? Mirá, lo que nosotros venimos viendo en todo el país es un deterioro del salario docente. El hecho de que no haya paritaria nacional en forma periódica hace que el salario del piso nacional, que era el que la acción para arriba, los salarios provinciales, más la quita de los fondos que el gobierno nacional enviaba a las provincias, sea para infraestructura escolar, para copa de leche, para formación docente, las becas escolares y el tema del FONID ha hecho que haya una gran pérdida salarial, tanto porque el gobierno nacional no está enviando fondos para las provincias, como por la mora del gobierno en actualizar la paritaria docente. Y eso ha traído una situación muy pero muy compleja en todo el país. Lo que nosotros estamos viendo es que hoy un docente no llega a fin de mes, además en un sindicato o en un gremio, en una profesión mayoritariamente femenina, donde un porcentaje importante son sostén de familia o principal salario en la familia. Nosotros tenemos números que realmente asustan, porque un 43% de nuestras compañeras son sostén de familia, único sostén de familia, y llega al 73% si se contempla los que son el principal sostén del hogar, que es un 30 y pico. Eso hace una situación muy muy compleja, porque sobre las espaldas de nuestras compañeras que tienen que trabajar sobre carga de horas, porque están trabajando las que pueden más de un turno, o en muchos casos como no pueden tomar más de un cargo y están trabajando en otras tareas, hace que uno de los principales problemas es el tema del salario, otro es el endeudamiento y otro es la sobrecarga laboral. Claro. Eso es lo que nosotros estamos viendo, además de un deterioro de la inversión educativa nacional que es sostenida. No se han construido escuelas, no se construyeron jardines, el presupuesto que el Congreso votó se subejecutó totalmente. Sí. La pregunta es dónde fueron esos fondos que estaban en el presupuesto para la educación y que no se ejecutaron. Sí, estamos hablando además de un deterioro, Martín, a ver si vos te acordás exactamente, pero digamos desde la asunción de Milei en materia educativa de más del 40%, ¿no? Entre el 30 y el 40 según sector. Eso, de hecho, se lo quería preguntar a Sonia. ¿Ustedes tienen calculado cuánto tendría que ser la recomposición de ingresos para volver al estado de situación de diciembre del 23? Digo, ni siquiera digo mejorar, pero al menos no seguir perdiendo. Perder. Claro.
No, en el piso nacional se tendría que duplicar directamente el piso. Y después, en el promedio salarial del país, que son las provincias que están por encima de ese piso, estamos abajo el 30 y pico %. Claro. Y si te hablo de los fondos, después te voy a mandar, si querés, para que ustedes lo estudien o lo miren, un informe de presupuesto educativo que nosotros hacemos, de lo que se perdió en cada uno de los rubros sensibles: construcción de escuelas, jardines de infantes, educación técnica profesional, formación docente, becas estudiantiles. Bueno, estamos hablando de un fuerte deterioro, no solo del salario, sino de la inversión educativa. Sí, Y después, en ese sentido, el gobierno plantea una ley de libertad educativa que todavía no entró en el Congreso, pero que hay versiones de que la van a ingresar, donde el Estado Nacional se desresponsabiliza totalmente de la educación pública. Ahí Es decir apuntaba, que- Sonia, ahí apuntaba, y hagamos un asterisco, un apartado acerca de qué significa, qué es, porque no se está hablando tanto de esta supuesta ley de libertad educativa, una cosa rarísima que no sé si vos tuviste oportunidad de leerla, por lo menos el Sí, por borrador, supuesto. y que nos cuentes un poco de qué se trata, qué es la ley de libertad educativa. Sí, no solo que la leímos, sino que tenemos producido varios documentos acerca de eso, que también se los puedo mandar, pero son públicos, están en la página de CETERA. La ley de libertad educativa es otro eufemismo, ¿no? La reforma laboral y el ajuste a los trabajadores y trabajadoras le llamaron modernización laboral. No hay un solo artículo en la reforma laboral que hable de la mejora de las situaciones del trabajo, y no hay un solo artículo que hable de modernización laboral. Es todo ajuste, es todo violación a 14 bis, y la mayoría de la ley es anticonstitucional porque viola todos los artículos vinculados a los derechos al trabajo que están en la Constitución Nacional. Pero además de eso, en el caso de esta ley, entre comillas, de libertad educativa, es una ley que hace que el principal sostén de la educación sean las familias, ni el Estado provincial ni el Estado nacional. Es decir, hay un corrimiento hacia la mercantilización de la educación, donde los grupos económicos, las fundaciones, las ONG, muchos de los que hablan de caos educativo y publican informes que además no tienen ningún tipo de sustento en la realidad de lo que nosotros vemos cotidianamente en las escuelas, y el mercado, digamos, se va a hacer cargo de la educación, no el Estado provincial, no el Estado nacional. También violando la Constitución, que marca claramente desde la 1420 a la fecha, estamos hablando de 1900, 1800 y pico, de la garantía de la universalización de la educación y la responsabilidad del Estado en su sostén. Sí. Esto para nosotros es la verdadera catástrofe educativa, no lo que dicen Argentinos por la Educación y algunas fundaciones que están empeñadas en mercantilizar la educación. Sí. Y hacen un informe como hacían en los 90 de los trenes, diciendo que como todavía andaba mal, hay que dejarlo al lucro y a la competencia, ¿no? A que el Estado profundice las políticas públicas. Mirá, yo estuve el año pasado en Finlandia, en un intercambio de CETERA y de la Internacional de la Educación para visitar y ver distintas realidades. El sistema educativo finlandés, porque acá en Argentina se la pasan hablando de Finlandia. Sí, sí. Ahora, me gustaría que visitaran las escuelas de Finlandia. El sistema educativo de Finlandia es un sistema público de los 45 días hasta la universidad, totalmente público. No existe la privatización de la educación en Finlandia. Los niños y niñas tienen doble jornada. Los niños y niñas y jóvenes y adultos que van a la educación y a la universidad tienen comedor y copa de leche, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Tienen a la mañana las materias fundamentales, las materias pedagógicas, y tienen por la tarde recreación, deportes, computación, arte. Bueno, un Estado pero hay algo que además quiere mejorar la educación
nación tiene que invertir en educación. No Sí. se puede hacer una ley que diga que el Estado se desresponsabiliza de la educación y después pedir que hagan educación de calidad. La verdad que eso es totalmente antagónico. Sí, y además, digamos, en ese caso particular que vos estás trayendo, digamos, como ejemplo y en el que estuviste, está bueno destacar que son políticas de Estado. Asuma luego quien asuma la representación de ese Estado, de esos gobiernos, son medidas que no se modifican. Digamos, hay un consenso Exactamente. social. Mira, claro. Decime, en Suiza, en Finlandia, en los países asiáticos que tienen los mejores resultados en las pruebas PISA, de las que tanto le gusta hablar a los mercantilizadores, gobierne quien gobierne, es un acuerdo nacional que esas políticas de Estado se sostienen. En Finlandia gobernaba la socialdemocracia y ahora gobierna la derecha. Ha habido variaciones con respecto al presupuesto. Ahora, las políticas públicas de educación se sostienen, no importa quién gobierne, y eso no es un tema menor. Sí, tal cual. Es un tema fundamental. Alemania, Australia, te puedo hablar de países que conozco y donde esas políticas se sostienen más allá de quien gobierne el Estado Nacional. Bien. Entonces, esa política de financiamiento. Y después otra cosa, hablan de modernidad. Bueno, todos los estados nacionales, todos, donde la educación funciona, el Estado nacional invierte en educación junto con los estados provinciales o los estados federales, Claro. en muchos países. Y te hablo de Alemania, te hablo de Suiza, te hablo de Francia, te hablo de Estados Unidos y te hablo de Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros estamos en una situación donde Argentina, que fue el país de América Latina con mayor cobertura, lo sigue siendo hoy, mayor cobertura educativa. ¿Qué quiere decir? Que el 90 y pico % de los chicos están escolarizados hasta la secundaria y que la universidad es gratuita como en Francia. Eso se puede perder si esta ley de libertad educativa pasa y si estas políticas de ajuste de Javier Milei pasan. Sonia, muy rápidamente te pido entonces que hagamos una síntesis de la agenda inmediata. ¿Cuándo va a ser la próxima, si es que tienen fecha, reunión paritaria después de este cuarto intermedio y el Congreso de CETERA, donde se puede plantear también el próximo plan de lucha? Nosotros tenemos la semana próxima una reunión con los secretarios y secretarias generales y una reunión de junta ejecutiva, nos convoquen o no nos convoquen. Tenemos ya aprobado por el Congreso un plan de lucha, o sea que lo único que debemos definir es su implementación y esperamos que nos convoquen la próxima semana para discutir. En función de eso se llevarán adelante las medidas que ha dispuesto nuestro Congreso. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste, Sonia. Un abrazo enorme. No, a ustedes, un abrazo. Gracias. Sonia Leso es secretaria general de CETERA a propósito de uno de los conflictos más importantes que va a tener que afrontar este gobierno, que ya tiene que afrontar este gobierno, que es con la docencia en general. En algunas provincias esto se está complicando realmente muchísimo. Ayer hacía yo un pequeño repaso para mí para ver cómo estaba, digamos, porque no es todo homogéneo lo que está sucediendo. En algunos lugares, por ejemplo, no hubo paro el lunes, sí hubo afectación en 15 provincias, en algunas otras no. Luego conciliación obligatoria en algunas otras, como por ejemplo en Tucumán. En Entre Ríos se está complicando muchísimo y en Santa Fe también. En Santa Fe son las dos provincias, digamos, que los docentes están armando planes de lucha realmente muy intensos, más allá de lo que suceda después a nivel nacional. Así que lo vamos a ir siguiendo de cerca. 11 de la mañana y 13 minutos. Vamos a dejar hasta acá el repaso. Por supuesto, hay muchas cosas más, pero también queremos divertirnos un rato, así que ahora la vamos a tener a Lu Miranda y después vamos a estar hablando un poco de economía con el profe Epstein. 27 grados 1 décima la temperatura, 11 y 13 de la mañana. Todavía tenemos mucho más. Hasta las 12. Esto es Pórtate Bien.